Me llamo José Minarik. Aunque todos me conocen como Pepe, tengo más de 60 años y nací en una familia donde se mezclaron raíces checas con sangre mexa. Mi papá llegó joven de Europa, se enamoró de mi mamá y aquí formamos nuestro hogar. Hoy puedo decir, sin ninguna duda, que Dios ha caminado a mi lado de formas que la razón humana no alcanza a explicar. No fue uno, ni dos. Fueron 3 milagros los que me rescataron cuando mi fe se había hecho añicos. Y en medio de todo, el amor de mi esposa Karen se convirtió en el 4.º milagro, el que me sostuvo cuando ya no tenía fuerzas. Permítanme contárselos con calma, porque cada uno merece ser recordado con detalle, no son solo eventos. Son momentos en los que sentí que el cielo se abría y me tocaba directamente el alma. El primer milagro. El ángel en la carretera, 1975. Tenía apenas 18 años, esa edad en la que uno se siente invencible y al mismo tiempo tan perdido. Era un viernes de noviembre. Mis cuates y yo habíamos salido a visitar a un amigo en un pueblo cercano. Planeábamos pasar el fin de semana tirando al blanco en el bosque. Pasamos la tarde riéndonos, siendo jóvenes. Pero el clima se puso feo. Una tormenta llegó de repente, con lluvia helada que caía como agujas y convertía el pavimento en una pista de patinaje. Íbamos por una curva oscura cuando el motor empezó a fallar. Nos quedamos sin gasolina. 3 horas varados en medio de la nada. El frío se metía por la ropa, el viento sacudía el carro y el silencio solo se rompía con el sonido de la lluvia. Estábamos cansados, con hambre y un poco asustados. Entonces, a lo lejos, aparecieron unas luces tenues. Un camión viejo se detuvo junto a nosotros. Bajó un señor de unos 50 años, de complexión fuerte pero con una mirada serena, casi paternal. Y nos preguntó con voz tranquila si necesitábamos ayuda. Le expliqué, medio avergonzado, que nos habíamos quedado sin gasolina. Él sonrió ligeramente y dijo, «No se preocupen. Justo traigo un bidón con 5 litros aquí atrás. Les va a alcanzar para llegar al siguiente pueblo». Acto seguido, sacó el bidón, nos echó la gasolina con cuidado y, cuando intentamos pagarle o al menos darle las gracias con algo de dinero, levantó la mano y se negó rotundamente. Nos dijo que solo nos pedía una cosa. Si en el camino ven a alguien que necesita ayuda, deténganse y ayúdenlo. Dios se los va a recompensar. Me quedé mirándolo. Había algo en su presencia que transmitía una paz extraña, como si el frío y la tormenta no le afectaran. Le pregunté dónde vivía para llevarle el bidón lleno al día siguiente. Me dijo su nombre, el cual era Francisco. Me dio su dirección y procedió a despedirse muy amablemente. Al día siguiente, con el bidón lleno, fuimos a buscarlo. Conocíamos perfectamente el tramo de carretera donde nos habíamos quedado varados, pero la calle que nos dio no existía. Recorrimos la zona una y otra vez, preguntando en tiendas, en casas cercanas. Fuimos al puesto de policía y al ayuntamiento. Nadie había oído hablar de Francisco Gil ni de esa dirección. Los sobres con dinero que mandé después regresaron marcados, como no existe el destinatario. Nos miramos mis amigos y yo, y casi al unísono dijimos, tuvo que ser un ángel. Ese encuentro me marcó profundamente. Desde entonces, nunca he podido pasar de largo cuando veo a alguien con problemas en la carretera. O a una familia que se queda corta en la tienda, siempre me detengo. Ese fue mi primer milagro. No tengo dudas que Dios me envió un mensajero para protegernos y para plantar en mí la semilla de la generosidad. La pérdida de la fe. El duelo que me rompió el alma. Mi abuelito, por parte de mi papá, era mi gran héroe. Tenía ese acento checo mezclado con palabras mexicanas que siempre me hacían sonreír. Yo era su nieto más grande y él me consentía como a nadie. Cuando le diagnosticaron un tumor grave, sentí que el mundo se me caía. Me regresé de inmediato para estar a su lado. La operación salió bien y Dios nos regaló un año más. Pero a finales de 1990, con 93 años, mi abuelito se fue. Su muerte me destrozó de una forma que no esperaba. El dolor era tan grande que se convirtió en rabia. Empecé a cuestionar todo. ¿Cómo es posible que Dios se llevara a alguien tan bueno, después de una vida tan larga y honrada? Me volví egoísta en mi sufrimiento. Dejé de rezar el rosario que mi abuela me había enseñado de niño. Dejé de ir a misa. Me alejé de la iglesia y viví varios años en un vacío espiritual, enojado con Dios, como si Él me hubiera fallado personalmente. La fe que había crecido conmigo se rompió en pedazos. El segundo milagro.
La Biblia en la oscuridad total 1991. 4 meses después de la muerte de mi abuelo, una noche me desperté bruscamente a las 3 de la mañana. No fue un ruido lo que me despertó, sino una urgencia interna, una voz que no era mía pero que resonaba con fuerza en mi pecho. Levántate. Ve a la sala y saca un libro del estante. Me levanté, todavía medio dormido. Intenté prender la luz del cuarto. Nada. Caminé por el pasillo oscuro, tanteando las paredes como un ciego, y probé el interruptor de ahí. Tampoco funcionaba. Llegué a la sala completamente a oscuras. El silencio era absoluto. Extendí la mano, tomé un libro al azar del estante y caminé lentamente hacia la mesa del comedor. Todavía sin poder ver nada, llegué al interruptor. Y esta vez la luz se encendió, iluminando todo de golpe. Cuando vi el libro que había sacado sin ver, noté que era mi Biblia. La misma que mi mamá me regaló cuando hice la confirmación, con las páginas ya un poco gastadas. La abrí y mis ojos cayeron exactamente en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ahí está la historia del funcionario real cuyo hijo estaba al borde de la muerte, el cual dice: si no ven señales y prodigios, no creerán. El hombre, desesperado, suplica. Jesús le responde simplemente: tu hijo vive. El funcionario creyó en la palabra de Jesús y, mientras regresaba a casa, sus siervos salieron a su encuentro para decirle que la fiebre se había ido exactamente a la hora en que Jesús había hablado. Leí esas líneas y sentí que me atravesaban el corazón como un rayo suave pero poderoso. Yo era exactamente como ese funcionario. Había dejado de creer porque necesitaba una señal, porque el dolor me había cegado. En esa noche oscura, solo, con la casa en silencio, Dios me habló directamente a través de su palabra. Empecé a llorar como un niño. Pedí perdón en voz alta. Sentí como algo se rompía dentro de mí, al mismo tiempo, como la fe empezaba a sanar. Ese fue mi segundo milagro. La luz regresó a mi alma en medio de la oscuridad más profunda. El tercer milagro, la voz de mi abuelo, el aneurisma y los riñones sanados, 2009 a 2016. Pasaron muchos años. La vida siguió su curso. Trabajo, responsabilidades, altibajos. En 2009 estaba en la oficina cuando de pronto sentí como un entumecimiento fuerte y extraño en el brazo y la pierna izquierda. Algo no estaba bien. Le avisé a mi jefe que me iba a casa. Al subir a la camioneta y cerrar la puerta, escuché claramente la voz de mi abuelo, como si estuviera sentado justo en el asiento del copiloto. No era un recuerdo ni una imaginación, era su voz real, con ese acento único que tanto extrañaba. No vayas a la casa. Ve al hospital ahora mismo. No esperes. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo, pero al mismo tiempo sentí una paz inexplicable. Cambié de rumbo y manejé directo al hospital. Los médicos me diagnosticaron un aneurisma aórtico de 4.8 centímetros. Me dijeron que si no hubiera llegado ese día, las cosas podrían haber terminado muy mal. Lo monitorearon durante años hasta que creció lo suficiente y, en 2015, me operaron. 2 meses después de la cirugía empecé a notar que me faltaba el aire con nada. Caminaba apenas unos metros y ya jadeaba, como si hubiera corrido una maratón. Mi jefe me insistió en que me hiciera chequeos completos. Mientras regresaba manejando a casa, el teléfono sonó. Era Eudoctor. Pepe, los resultados no son buenos. Tienes insuficiencia renal en etapa terminal. Tus riñones están funcionando solo al 5%. El mundo se me vino encima otra vez. Empecé diálisis 3 veces por semana, sesiones largas y agotadoras de 4 horas cada una. Me programaron un trasplante para mediados de 2016. En medio de este valle oscuro conocí a Karen. Ella se convirtió en mi apoyo inquebrantable. Nuestra relación nació en las salas de espera y en las habitaciones de hospital. Se quedaba conmigo durante las diálisis. Me animaba cuando el cansancio y el miedo me ganaban. Un día, abrumado, le dije: Karen, ¿qué clase de vida te puedo ofrecer así? Mejor vete, busca a alguien que pueda darte más. Ella me miró con esos ojos llenos de ternura y fe, y me respondió: no me importa lo que digas. Quiero cuidarte el resto de mi vida. Es más, te doy uno de mis riñones. Somos compatibles, tenemos el mismo tipo de sangre. Tuve 2 infecciones graves durante ese tiempo. En una de ellas, los médicos fueron claros. Si hubiera tardado unas horas más en llegar, probablemente no lo habría contado. Después de la segunda infección,
Tras más antibióticos y tratamiento, me hicieron nuevos análisis de sangre. Los resultados llegaron y dejaron a todos sin palabras. Mis valores estaban completamente normales. Mis riñones habían empezado a funcionar solos otra vez, como si nunca hubieran fallado. Los doctores revisaron y revisaron los estudios anteriores y los nuevos. No encontraban explicación médica. Me quitaron el catéter del pecho, suspendieron la diálisis para siempre y cancelaron el trasplante. Fue un milagro puro, inexplicable. El regalo más grande, Karen, y la lección final. Karen no solo estuvo ahí. Fue el instrumento que Dios usó para sostenerme. Rezábamos juntos en las noches difíciles. Dábamos gracias incluso cuando todo parecía perdido. Su amor desinteresado, su oferta de donar un riñón, su presencia constante. Todo eso fue parte esencial de mi sanación. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo con claridad el hilo que une los 3 milagros. El ángel me enseñó a ayudar al prójimo. La Biblia en la oscuridad me recordó que Dios habla incluso cuando todo está negro. Y la sanación de mis riñones me mostró que nada es imposible para Él. Les digo a mis hijos, a mis nietos y a cualquiera que quiera escuchar, si tienes fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, y crees sinceramente en el poder de la oración, cualquier cosa puede pasar. Dios nunca nos abandona, aunque pasemos por temporadas de duda, enojo y dolor profundo. Él espera el momento preciso para recordarnos que sigue ahí. Y yo sigo cumpliendo aquella promesa que le hice al ángel hace tantos años. Cuando veo a alguien que necesita ayuda, me detengo. Pequeños actos de bondad son mi forma diaria de agradecer la gracia inmensa que recibí. Bueno, amigos, hasta aquí les conté mi historia. Si llegaron hasta el final de este video, muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Significa mucho para mí que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Si esta historia te gustó, si te conmovió o si te dio aunque sea un poquito de esperanza, te pido por favor que le des like y que dejes en los comentarios qué milagro te impactó más o si tú también tienes un testimonio que quieras compartir.